Y yo muy estúpidamente me burlé de ellos sin darme cuenta que mi tata estaba atrás. Entonces cuando él se dio cuenta de lo que yo estaba diciendo, él se me acercó al oído y me dice: la próxima semana usted se va a ir a la feria a trabajar con ellos. Y yo como que esa semana ni me acuerdo qué pasó. A la siguiente semana me levantaron y me mandaron a trabajar a la feria. Y realmente fue una experiencia completamente que me cambió la vida. Por un lado, ¿verdad? O sea, el tener que estar literalmente vendiendo las papayas ahí gritando, ¿verdad? Porque pasé como por ahí. Y algo que es súper importante y que les digo así como un consejo: siempre tengan súper cuidado con la leche de las papayas. Eso me quemó literalmente los labios y fue una lección que nunca se me olvidó. Pero eso me hizo replantearme tres cosas. Uno, que quería trabajar en algo que me gustara hacer. Lo segundo era que me había dado cuenta que el camino era difícil. Y lo tercero era precisamente esto de la leche de las papayas que les estaba diciendo. Básicamente, este era yo cuando estaba ahí en la feria, todo quemado, ¿verdad?, de la leche. Entonces eso me generó una marca, literalmente, adentro. Pero bueno, nada, me levanté y seguí adelante y seguí vendiendo plátanos y papayas todo el resto de la feria. Pero eso marcó algo fundamental en mi vida. Pasaron muchos años y empecé a estudiar diseño. Yo soy de profesión diseñador industrial y en una de las clases me encontré un pedazo de tubo tirado en una acera y literalmente fue como una epifanía. O sea, yo vi una silla, no vi un pedazo de plástico, ¿verdad? Y la pregunta que me llevó a hacer este proyecto, que fue un proyecto personal, ¿es esto basura? ¿Se puede considerar basura? Y literalmente empecé una investigación sola. O sea, ya no tenía que ver con la universidad, ya era un tema de curiosidad, ¿verdad?, de entender todo el daño ambiental que se estaba causando, y estoy hablando que esto fue hace como 23 o 24 años. Y a partir de ahí empecé a generar una serie de muebles, de mobiliario con materiales de desecho. Me conseguí un tallercito de un amigo y ahí empecé a trabajar todos los días en la tarde. Me iba ahí a bretear y a lijar y él me enseñaba a soldar y me enseñaba a hacer un montón de cosas también técnicas, y empezaba a generar todos estos diseños. Por ejemplo, esos son dos tubos de PVC que estaban botados, y esa es una manta que están agarrados allá por tensores, y si uno le quita los tensores, o sea, se desarma literalmente. Y aquí ya era donde aplicaba la cuestión de la ergonomía y del diseño y todo esto, ¿verdad? Y después, sin darme cuenta, empecé a exponer. Me invitaron a exponer en galerías de universidades y después en otras galerías también. Esta, por ejemplo, tiene una luz por dentro. Estas son unas coplas a donde se conectan los tubos. Y de un momento a otro me vi haciendo eventos, ¿verdad? De un momento me vi vendiendo sillas también, o sea, para pagarme alquiler literalmente. Y era muy loco porque yo jamás me hubiera imaginado que esto iba a pasar, ¿verdad? Y de un momento andaba yo como con un circo de chunches en el carro. Llegaba y montaba los tubos y les metía luz y las alquilaba. Todo hecho con materiales de desecho. Y esta, por ejemplo, que era una mecedora, entonces la gente se sentaba, ¿verdad?, y se amoldaba el cuerpo y tenía unos resortes aquí, allá al final. Entonces la gente pegaba y después iba para adelante y para atrás, y así estaba. Pero cuando uno se levantaba, siempre volvía a esa forma. Entonces era un diseño muy particular, y ya con esta participé en algunas ferias en Estados Unidos, de Nueva York, y de cosas que ya me estaban invitando sin saber, ¿verdad?, sin querer, de alguna manera, a donde todo este viaje de la curiosidad me estaba llevando. Y después, bueno, estas son fotos de galerías. Esa es una lámpara, por ejemplo, y aquí es donde empezamos a meter el tema de la cultura. Ese es un tubo de PVC. Aquí no se ve tanto, pero ahí está tallado todos los petroglifos de Aguayabo. Entonces eso generaba una cuestión térmica, ¿verdad?, de iluminación súper interesante, que no solamente iluminaba, sino que para mí realmente ya significaba algo relevante, digamos, a mi historia, a mi idiosincrasia, a mi cultura, ¿verdad? Y esos viajes de la vida, después de algunos años de seguir en esto, la empresa que hacía los tubos me pidió que les diseñara un stand. Yo nunca en mi vida había diseñado un stand, o sea, lo único que había hecho era sillas. Y entonces yo le dije, bueno, pero ¿un stand para qué?
Y me dijeron, bueno, es un stand, yo era estudiante todavía, me dice, bueno, es un stand para el Foro Mundial del Agua. O sea, yo literalmente les agradecí y me fui. Yo dije, o sea, es imposible que yo pueda hacer eso. Y entonces me acuerdo que llamé a una amiga y entonces le conté, cagado de risa literalmente, como viera lo que me ofreció esta gente. Y me dijo, ¿y qué dijo? Y yo dije, no, les dije que no, que gracias. Me dice, vea, idiota, devuélvase y diga que lo va a hacer. Y en efecto, o sea, me devolví, toqué la puerta y entré así y le dije, ok, sí, lo voy a hacer. Y me dijeron, ok, porque tenía que competir contra una empresa brasileña y una mexicana de diseño grandes. Y gané la propuesta. Y entonces me mandaron a México, siendo estudiante, sin experiencia, a construir este stand que estaba todo hecho con materiales de desecho de la empresa. Ya aplicando la experiencia que yo había tenido previa, digamos, a todo el desarrollo que había venido haciendo. Y lo más loco de todo fue que ganó al mejor stand del Foro Mundial del Agua. Entonces, ¿verdad? O sea, iba como todo tejiéndose, como una historia, sin querer, donde lo lleva uno la curiosidad, donde lo lleva la pasión y también donde lo lleva la cultura, ¿no? Vamos por el capítulo 3, que se llama Heroínas y Héroes. Y en ese sentido, yo realmente pasaba siempre investigando un tanate, o sea, pasaba metido en una biblioteca, investigando diseñadores, investigando creativos, y para mí literalmente eran mis héroes, ¿verdad? Y un día con un amigo, ahí una tarde de birras en San Pedro, dijimos, o sea, ¿cómo podríamos hacer para traer esta gente aquí a Costa Rica y poder ver estas charlas? Porque literalmente no era que queríamos hacer un festival, lo que queríamos era ver a esta gente que eran nuestros héroes y nuestras heroínas aquí en Costa Rica contándonos una historia. Y entonces, a ver, la única experiencia que teníamos montando eventos era una despedida soltero, literalmente, que había sido un desastre absoluto. No teníamos experiencia en organización de eventos, no teníamos experiencia en temas de presupuesto, nada, no había nada, o sea, era simplemente ganas de traer a gente y hacer algo. Y entonces ahí se nos ocurre hacer el FID, Festival Internacional de Diseño. Y literalmente esa era la reacción de la gente cuando le contábamos lo que queríamos hacer. O sea, así, tal cual. Cada vez que hablábamos, todo el mundo decía, o sea, man, no se metan en esa vara, eso es imposible, se van a volver locos, se van a meter en un problema. Y entonces lo que decidimos fue no contarle a nadie durante un año, callados, y empezar a bretear. Y primero, o sea, puedo dar una charla entera de cómo montamos esto, pero esa es otra historia, de cómo empezábamos a conseguir a los invitados, porque eran invitados de un renombre grandísimo, ¿verdad? Y entonces vino la primera edición. Esto fue en el Gimnasio Nacional. Y para que tengan una idea de lo complejo, en ese momento, mi socia, que era mi exmujer en este momento, pero mi socia en aquel tiempo, estaba embarazada de 8 meses cuando iba a llegar esto. Era la presidenta de la sociedad, que era la responsable de todo. Necesitábamos vender 1000 entradas para salir tablas. 15 días antes habíamos vendido 70. Y yo realmente pensé que iba a conocer a mi hijo preso, ¿verdad? Yo dije, no, lo voy a conocer en la cárcel cuando me lo lleven. Entonces era realmente súper tenso, aparte todo el tema de permisos, de presupuestos, y el equipo éramos básicamente 4 personas nada más trabajando en montar esto. Ya al final teníamos voluntarios y todo eso, pero realmente fue un momento de súper miedo. Y vino el primero, y nos dimos cuenta que habíamos vendido las 1000, vendimos 1100 un día antes. Entonces fue algo súper tenso, ¿verdad? Y a este festival vino gente, por ejemplo, como Paula Scher, que es ahorita la diseñadora más reconocida del mundo en temas de gráfico. Venía Joshua Davis, que tenía que ver con una cuestión que se llama diseño generativo también, que bueno, es un gigante. En fin, ya era gente, venía Seymour Schwartz, uno de los padres del diseño gráfico. Habían arquitectos, habían diseñadores, porque Alfredo, mi socio en aquel tiempo, era diseñador gráfico, yo era diseñador de producto y Monse era diseñadora textil. Y entonces, cuando nosotros 3 hablábamos, lo que hacíamos era intercambiar información, intercambiar conocimiento. Entonces dijimos, este festival tiene que ver con eso, tiene que ver con entender las disciplinas, no desde la disciplina, sino desde el conocimiento multidisciplinar, y cómo yo como diseñador industrial aprendo de un chef, aprendo de un músico, aprendo de aprendo del otro, y entonces el scope de eso se amplió un montón.
Y este fue el quinto, eso ya fuera en aduana. Ya para este momento eran uno de los festivales más grandes del mundo, de hecho, se hacía ahí en Chepe, y sobre todo uno de los más accesibles. Para que se den una idea, el único festival que se nos parecía en calidad de invitados, porque o sea, venía, no sé, el director de innovación de Lego, o venía el director de creativo de Facebook y de Instagram y toda esta vara, está en Canadá, se llama el sitio MTL, pero para ir a ese festival la entrada vale $3,500. Y aquí al FIT valía 65, valía $5 por charla básicamente, durante 3 días. Entonces, venían 600 personas de 14 países a Chepe, que esa era otra cosa, Chepe nunca ha sido un destino turístico. Entonces venía ese montón de gente, ¿verdad?, de tantos países a ver el festival, que estaban ahí, dejaban plata, literalmente, y ahí es donde uno empezaba a entender un montón de cosas con temas de reactivación económica a través de la economía creativa, ¿verdad? Cómo la cultura realmente es un activador fundamental de la economía, y ayuda no solamente a la economía, sino ayuda al medio ambiente también, y ayuda a la parte social. Y ahí estaba, por ejemplo, para que se den una idea, está este mae, que es un fotógrafo de los más importantes del mundo, diría yo. Este es el papá de la gastronomía peruana, en fin, o sea, era una vara increíble. Y finalmente habíamos logrado el objetivo, que era conocer a nuestros héroes y nuestras heroínas. Y no solamente los conocíamos, sino que nos íbamos de fiesta con ellos. Entonces era súper interesante, porque realmente ahí era donde yo aprendía. Para mí era gran parte, digamos, del pago. Ese es Mori Jarano, por ejemplo, que es el director de arte más importante de Asia. Era el que hacía los videos de OK Go, que bueno, es una cosa gigantesca. O Paula Sanz Caballero, ella vino en el primero, que ella diseñaba para Prada y para toda esta gente, Givenchy y todo esto, y esos son bordados, todo eso es bordado. Entonces ella hacía la figura humana, todo, y son telas, o sea, eso no es dibujado, son telas, que ella llegaba y ponía y empezaba a coser, y entonces era súper interesante ver cómo ella había aprendido a hacer esto, porque era hermosa. Entonces en los vuelos transatlánticos tenía mucho tiempo y se ponía a coser, y ahí ya empezó a inventar un estilo literalmente, ¿verdad? O que para mí es una de las personas que más me ha impactado en la vida, se llama Stefan Sagmeister, es un austriaco. Con él conviví muchas veces también aquí, bueno, en otros lados. Entonces, por ejemplo, esta era una de las instalaciones que él tenía, que se llama Self-Confidence Produces Fine Results. La seguridad en uno mismo produce buenos resultados. Entonces, eso se quedaba ahí y se descomponía, ¿verdad? Esos son bananos verdes, y había un momento donde la frase literalmente desaparecía, pero después la frase volvía a aparecer, pero en amarillo, porque todos los bananos estaban negros, ¿verdad? Entonces, son estos juegos creativos y súper interesantes que uno lo estimulaban un montón. O esta chica, Jessica Walsh, también, brutal. O a también, era increíble, Bjarke Ingels de Dinamarca. Esa es una fábrica que procesa materiales reciclables. Cada cierto tiempo tira una cuestión de vapor ahí arriba, esa burbujita. Pero resulta que Dinamarca o Copenhague es plano y a la gente le gusta mucho esquiar. Entonces, esa vara es una pista de esquí. Entonces, no solamente la fábrica, sino la pista de esquí. Entonces, ahí va todo el mundo en verano y en diciembre, en cuando neva, ¿verdad?, de esquiar en una fábrica, ¿verdad? Entonces, son conceptos completamente innovadores de los que uno aprendía, ¿verdad? O otro también, brutal. Se llamaba, se me acaba de ir el nombre. Él inventó ese aparato que lo que hacía era extraer en las ciudades grandes el aire contaminado, y lo procesa, lo consume, el carbono, hasta hacer ese cuadrito de literalmente aire contaminado y hacer joyería con eso. Entonces vos regalabas un anillo que significaba no sé cuántos kilos de oxígeno sucio, de alguna manera, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza a cambiar el discurso, y uno también empieza a aprender otro montón de cosas, de percibir la realidad de una manera distinta, que al final tiene que ver con eso, con muchas de las cosas que hacemos. Vamos a ver. Ese es como un resumen del 5, creo que fue este. Ahí está bien. Ahí está bien.
Ese es Spencer Tunick, el que toma fotos de gente desnuda, así, un montón de gente. Bueno, ese es. Ahí estaba mi hijo, de hecho, el que casi no conozco. Y este señor que está aquí, o sea, este pedacito para mí es algo histórico en la historia de la creatividad de Costa Rica. O sea, ese se llama Milton Glaser, es como el Yoda del diseño gráfico. Él murió ahora con la pandemia, murió de COVID, de hecho. Él fue el que hizo el logo I Love New York, que es un ícono literalmente de la comunicación gráfica, aparte de cualquier cantidad de otras cosas. Y bueno, y esa es otra historia también. Y nada, o sea, después de 7 ediciones y a través del FI también logramos traer al Copenhagen Institute of Interaction Design, que montó una escuela acá, que también para mí era súper importante, que realmente pudiera tangibilizarse en algo todo este esfuerzo. Pero por otro lado, yo también todos estábamos cansados, porque el hecho de hacer un evento así era casi como nadar contra marea, como ser un salmón ahí cuesta arriba. Y ahí cuesta arriba no solamente era cuesta arriba, sino que habían 50,000 osos esperando que uno hiciera una vara mal para agarrarlo y comerlo a uno. Entonces también había una reflexión alrededor de qué era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y aquí es donde viene, es el diseño una herramienta. Y monté un proyecto que se llama Barrio, ahí en el centro de San José, con varios colegas, y entonces empezamos a hacer este montón de experimentos de interacción social, de alguna manera, utilizando la economía naranja, de diseño, de tecnología, de gastronomía, de música, ¿verdad? Y empezamos a crear este montón de interacciones, literalmente, como esta, por ejemplo. Vamos a ponerla aquí. Esta era la entrada a un concierto que hicimos, pero nos imaginamos qué pasa si uno en la entrada del concierto tiene que atravesar un holograma gigante, ¿verdad? Entonces teníamos 4 proyectores así gigantes, con unas telas, y la gente llegaba y atravesaba el concierto y se topaba con esta vara y era una locura, ¿verdad? Y eran experimentos sencillos realmente, pero también uno iba entendiendo cómo el contenido, ¿verdad? Y cómo el diseño y la creatividad, cuando están unidas, se convierten en una herramienta súper poderosa para resolver problemas, literalmente. Ahí era un edificio antiguo que se llama el Steinburg, que queda ahí en Chepe. Arriba era donde estaba el concierto. Y esto eran puras colaboraciones entre amigos, o sea, esto ni siquiera lo pagamos, no tenemos plata para pagarlo, literalmente. Pero la experiencia lo que creaba era un recuerdo, y eso a la gente no se lo olvidaba. Entonces después cualquier cosa que hacíamos, volvían, regresaban, por ese ligamen emocional. Y entonces parte de las cosas en las que ahora estoy muy involucrado es en el tema de la gastronomía, que aparte se nota que me gusta mucho. Realmente empezó a hacer un camino porque me interesaba muchísimo de cómo la comida se convierte en un conector social, fundamental. Y la pregunta era, ok, ¿cómo ayudamos a que esto realmente se convierta en algo importante, no? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue que convocamos a todos estos chefs, dueños de sus restaurantes, gente emprendedora, y la pregunta era, ¿cómo hacemos para traer la gente un domingo al centro de Chepe? ¿Verdad? Esa era como la pregunta que había que contestar. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente interactúe y se conecte en la ciudad? Entonces hicimos este evento que se llamaba Cocina Josefina y los chefs tenían que hacer una propuesta basada en su identidad, ¿verdad? Y que no podía generar desechos inorgánicos y que tenía que costar 1,000 pesos, ¿verdad? Entonces se nos llenaba la vara en 2 toques con las entradas. Y aparte eran los mejores, ¿verdad? Y no solamente eran los mejores, sino que realmente acudían a un llamado, porque todos queríamos ver la ciudad de San José
linda, ¿no? Que bueno, ahora más tarde van a tener una charla con Roberto, que es uno de los grandes maestros de estos temas en San José. Y bueno, nada, después de eso hicimos uno de postres también, entonces llamamos a todos los panaderos y todo, entonces era súper divertido conocer todo esto. Y después vino el café. Y aquí pasó algo muy curioso. Aquí dijimos, bueno, ok, sí, todo bien, pero ahora ¿cómo hacemos que la gente no solamente venga al edificio, sino que venga a la ciudad y la tome y se apropie de la ciudad como un juego? Entonces hicimos este mapa, que es todo Chepe, ilustrado, edificio por edificio, donde están todas las cafeterías de San José y la gente tenía que ir de cafetería en cafetería buscando información acerca de la cultura costarricense del café como un juego. Usamos la ciudad básicamente como un juego. Se los voy a hacer ahí para que lo vayan pasando, lo vayan viendo. Y entonces también nos dimos cuenta de la importancia de la gráfica, ¿verdad? Y la importancia de la experiencia, ¿verdad? Tener un mapa y recorrer la ciudad. Igual, ¿verdad? Teníamos charlas, y tenemos a Edgar Silva, que también tenía que ver con un tema de mercadeo, ¿verdad? Que es un tipo que lo sigue un montón de gente, está involucrado en el tema del café, entonces el man nos reventó las redes literalmente. Después de eso, se me acercó Pablo Bonilla, que ahorita yo diría que es uno de los chefs más relevantes del país. Él estaba con todo el tema de la investigación de la cocina ancestral, de la cocina indígena. Estoy hablando de hace ya como 6 o 7 años, y entonces él me preguntó me dice, ¿por qué no hacemos alguna vara tuanes? Y entonces lo que le propusimos fue este proyecto que se llamó Cocina Ancestral, que conectaba a la gente, conectaba a la ciudad, pero también conectaba a los chefs. Y entonces nos fuimos a Muria, allá a las zonas indígenas, a Talamanca, arriba, que si no han ido, o sea, ojalá que algún día puedan ir, porque esta vara es otra experiencia, o sea, es como estar en, no sé, o sea, en un cuento, literalmente. Y empezamos a descubrir este montón de productos y este montón no sé, o sea, de magia que había en el lugar, ¿verdad? Y convivir ahí con ellos y las cosas que nos contaban, uno aprendía realmente muchísimo, ¿verdad? Entonces nos fuimos los chefs, y yo me había traído este man de camisa negra, que no sé si lo vieron en el video, se llama Pedro Miguel Chafino, es uno de los chefs más importantes de Latinoamérica. Él fue el que creó los puentes de comercio justo entre de las regiones de la Amazonía y los restaurantes peruanos, y por eso es que lo traje. Después estaba Pablo Díaz de Comida Maya, estaba Ronnie, que es uno de los padres también de la cocina peruana, y con toda esta gente pues empezamos a entender los productos, ¿verdad? Y el potencial que tenían y a nutrirnos, ¿verdad? De este conocimiento ancestral tan increíble, porque hay una cuestión que yo llamo el descolonialismo de la información. O sea, no solamente la gente tiene que ir a enseñarnos, al contrario, o sea, nosotros tenemos demasiadas cosas también para enseñar y para que ellos aprendan. Entonces esto era lo que tratábamos de fomentar acá. Y toda la experiencia, ¿verdad?, en ese lugar era realmente increíble. Entonces después los chefs agarraban esta vara, toda esa información, y en sus propuestas hacían, por ejemplo, gallo de palmito con chile panameño y naranjilla, costilla de cerdo de cacao Talamanca en mole, tamal de ñame y gallina chotada. O sea, y entonces durante 2 meses ellos tenían esta oferta en sus restaurantes, pero les dábamos esto también. Y esto realmente fue muy loco. Este es un poco de la cosmogonía Bribri. Y después, estos son los productos de temporada. Pero además, así es como funciona la cosmogonía Bribri. Esta es la casa cósmica. Y entonces, los carajillos, en vez de tener un póster ¿verdad? No sé, de un artista coreano, tenían esto pegado atrás de las puertas. Entonces esto es lo que nos representa, esto es lo que somos, ¿verdad? Y empezaba también otro tema intangible de valor en la propuesta que estábamos tratando de realizar.
Y estos eran un poco los platos que hubieron. Y bueno, fue un experimento realmente súper interesante. Y después vino con sabor a puerto. Y cuando el Banco Interamericano de Desarrollo vio lo que estábamos haciendo, nos invitó a participar en este proyecto que literalmente nos dijo, es que queremos hacer un paseo gastronómico. Entonces les dijimos, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué quieren hacer un paseo gastronómico? O sea, yo creo que ni ellos tenían como claro para qué querían hacer un paseo gastronómico. Esto era parte de un proyecto que se llamaba Alcanzando Escala. Entonces les dijimos, ok, ¿cómo generamos valor social y ambiental en Punta Arenas a través de su patrimonio cultural gastronómico? Esa es la pregunta que hay que responder. Y el proyecto se plantea a partir de la pregunta y el diseño es el que la responde. ¿Verdad? Mediante las metodologías, ahí es donde uno empieza a desarmar toda esta cuestión. Entonces, ¿qué pasaba? El fallar rápido y fallar barato en todos los demás nos hicieron que en realmente compiláramos toda esta información y experiencia para generar el proyecto, que conectaba a la gente, conectaba a la ciudad, conectaba a los chefs y también generaba un montón de información e inspiración en la gente que venía al festival. Pero cuando llegamos, y fue aquí donde hicimos ese taller, allá está Cris, de hecho, que es mi compañera de ese proyecto y una de las mentes maestras atrás de todo esto. Cuando llegamos aquí y hablamos con los chefs, básicamente esta era como el mood que había. Y ese somos nosotros. Y dijimos, hijo de puta, aquí la cosa está dura. Entonces de ahí sacamos una banderilla blanca, dijimos, no, suaves, todo el mundo tranquilo, o sea, aquí no venimos a pelear, no tenemos color político, o sea, lo que queremos es hacer un proyecto literalmente de gastronomía. Entonces empezamos a trabajar con la población, con los chefs. Es más, este es el lugar. Ahí está Jimmy, Punta Arenas Typical Seafood, que en este momento estaba empezando con el restaurante. No sabía utilizar redes y ahora es un maestro, literalmente, de la comunicación. Entonces, durante 5 meses hicimos procesos de capacitación con ellos, desde espacio interno, desde arquitectura, desde gastronomía, o sea, en fin, con chefs, con arquitectos, o sea, todo el mundo, con redes sociales. Los pusimos a colaborar también entre ellos, o sea, esta vara es también, o sea, cada uno de los proyectos para hacer una presentación, pero sobre todo era como muy, muy complejo también de cómo articulábamos todos. Y estaba basado en 3 pilares: inspiración, creatividad y tecnología, literalmente. Había un área que era inspiración y conocimiento y un área de experiencia y descubrimiento. Y volvemos al tema de los mapas. Entonces volvemos a hacer el mapa, pero esta vez del puerto. Y entonces ahí están los restaurantes participantes. Y están los landmarks también, que los landmarks son como estos edificios históricos, porque la historia que tiene el puerto, o sea, puta, es impresionante. Aquí hay una persona que murió el año pasado, que para nosotros fue, o sea, terrible, cuando él murió, que se llamaba Pedro García. No sé si alguno lo conoció, pero Pedro, o sea, fue el precursor de esto, o sea, un maestro literalmente, fue el que nos enseñó cómo comernos esta cosa. Y ahí estaban los landmarks, entonces uno entendía pues toda esta información súper interesante. Entonces, y después aquí atrás venía de donde viene el Churchill, de que hace muchos años había una jaula ahí al frente, que la jaula era para que la gente se bañara adentro de la jaula porque afuera estaba cundida de tiburones. Y hay fotos de esa vara, vayan allá al Tioga, hay un montón de fotos atrás, se los recomiendo. Esa vara en sí misma es una exposición. Aquí hablamos de los peces no tradicionales. Después, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que la verdadera gastronomía del puerto no estaba en los restaurantes, estaba en las casas. Ahí donde está el verdadero patrimonio cultural gastronómico del puerto. Y aparte de eso, también que habían desde restaurantes muy buenos hasta restaurantes muy malos, ¿verdad? Por ejemplo, yo una vez me comí aquí un ceviche de que sabía mondongo, literalmente. O sea, era asqueroso. Asqueroso. Era de pangazo, bueno, no voy a decir nombres, pero en fin, era de aquí en Resta. Entonces, era muy loco. Y por ejemplo, el granizado original de aquí del puerto, ¿alguien sabe cuál es? No es el Churchill.
Bueno, se hace con jarabe de grosella y miel de tamarindo. Ese es el verdadero. Y esa vara debería de estar institucionalizado en todos los restaurantes. Eso debería ser un ícono de la gastronomía porteña, aparte del Churchill, que ya de todas maneras está. Y bueno, hicimos todo este montón de charlas y trajimos chefs otra vez de afuera y trajimos también chefs de acá. Y después con Pedro organizamos toda esta vara y eran toda esta gente de teatro, ¿verdad? Buscando este montón de información, ¿verdad? Sobre la cultura del puerto, como un juego también. Y después cada uno de los restaurantes hicimos una degustación y entonces todos tenían que hacer la misma vara, o sea, un plato que costara 1000 cañas, que estuviera basado en una historia personal y que no generara desechos inorgánicos. Y entonces era muy loco porque me acuerdo que había una huila que yo le pregunté, le digo, ¿usted qué va a hacer para la degustación? Y me dice, no, yo voy a hacer unos pinchos de cordero con salsa Digo. Y yo, ¿y por qué? Me dice, no, es que mi tata cría corderos y tengo un palo Digo. Y yo, bueno, súper, entrémosle. O sea, y fue tanto el boom, porque aquí mucha gente en el puerto nunca había comido cordero, que tuvo que meterlo en el menú. O sea, porque la gente se lo pedía, ¿verdad? Entonces ahí también pues empieza a cambiar este montón de cosas. Este, por ejemplo, es de Don Mario, que era una croqueta de pescado con camarón con salsa de maracuyá montada en una cuestión ahí de piña. Y estas son algunas de los resultados. Vinieron 2.500 personas, cantidad de platos vendidos 3.500 en hora y media, aumento de las ventas un 70%, básicamente en 3 semanas siguientes. Y ahí volvemos a hablar del poder de la gestión cultural, ¿verdad? Que con esto se hace plata, ¿verdad? Y que también ayuda a las comunidades y ayuda a rescatar la cultura, ¿verdad? 10 talleres de capacitación, un montón de gente que vino a las charlas, se creó el concepto de marca de estrategia común, los restauranteros trabajaron en equipo, de hecho de ahí salió como una asociación también, que creo que todavía está, y se consiguió la coordinación de los octares de universidades y todo esto. Esto sí es otro proyecto que voy a hablar rápidamente, Bring a Pat. Este fue un proyecto que hicimos para las Naciones Unidas hace un tiempo, y ellos igual, querían hacer un libro de recetas de la comunidad afrodescendiente, y les dijimos, bueno, pero ¿para qué un libro de recetas más? O sea, ¿verdad? ¿Para qué quieren el libro de recetas? Entonces les planteamos hacer un libro que hablara de las recetas, pero que hablara de la gente y que hablara del producto, ¿verdad? Entonces, entendimos como toda esta, mediante la investigación, ¿verdad? Este montón de cosas súper interesantes también, que desconocíamos, porque esa es una parte terrible. Realmente yo pensaría del costarricense, desconocemos una gran parte de nuestra historia, y ahí es donde radica la riqueza de poder conectar esto y transmitirlo como un valor turístico, para empezar, ¿verdad? Y de todo lo que esto significa. Y ellos llamaban hace muchos años el Bring a Pat, que es tráigase la ollita. Cuando ellos cocinaban hace muchos años, de muchas carencias, entonces le decían al vecino, Bring a Pat, tráigase una ollita para que se lleve para su casa la comida, porque aquí nadie se queda sin comer. Entonces tienen este sentido de solidaridad muy fuerte, que también a través del tiempo se ha perdido, pero que tratamos de rescatar en el libro. Y el libro, no es un libro exactamente, y de hecho esta fue una idea de Chris. Son fotografías, ahorita las van a ver así como, imagínense un álbum de los álbumes viejos de 45, los LPs, ¿verdad? De una foto, y atrás viene la historia del producto, pero viene traducido en limonense criollo, que eso fue todo un dolor, pero es el único libro traducido en limonense criollo, aparte del Principito, pero el Principito no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y entonces, además trae un QR al principio, que la gente abre el QR y sale la música de este señor Caribbean Food. Entonces, mientras usted está leyendo el libro y escuchando las recetas, está escuchando Caribbean Food. Este señor que está ahí es el Pedro de Limón. Si ustedes en algún lugar conocen, y de hecho para nosotros, ya como jerga de brete, siempre decimos, ok, hay que encontrar al Pedro, porque es la persona que te introduce con las comunidades. Y si no la conoces, no hay manera.
Entonces, en la gente, no le tomábamos fotos a la gente, le tomábamos fotos a sus profesiones. Entonces, eran 9 temas: el deporte, la comida. Este era, por ejemplo, de Hannah Gabriels, y cada uno tenía que contar una historia de cómo la comida los había impactado a través de la vida. Este es el de gastronomía, eso es para rayar coco. El de la música, danza. Y el de la comida, este es el aguasapo. ¿Alguien ha probado aguasapo? Levanten la mano, ¿quién ha probado aguasapo? Hay gente que no ha probado aguasapo, qué fuerte. Tienen que probar esa vara, chicos. El aguasapo es una bebida que se conoce como hiel, y se llama aguasapo porque en los años 70 había una soda que vendía hiel y estaba a la par de la comisaría. Y la comisaría eran los blancos que mandaban de Chepe, que la comunidad afrodescendiente les decían sapos. Todos los más llegaban a pedir, regáleme esa agua, y se quedó aguasapo. Básicamente de ahí viene ese nombre. Pero es una vara riquísima con tapa dulce y jengibre y limón, bueno, una locura. Este es el rice and beans, pero con frijol de árbol. Es diferente el sabor, riquísimo, más dulce. Este es el guabul, por ejemplo, que es un atol de plátano con whisky, brutal, es delicioso. Y después los productos, ¿verdad? Chile panameño, fruta de árbol. Y ¿alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esta fruta? Esta es una de las frutas más representativas de la cultura afrodescendiente y prácticamente, no la conocemos. Eso se llama el jaquí. Ellos lo comen en diciembre. Lo comen en diciembre y lo comen en Semana Santa. Pero lo que se come es como era un cerebro. Es muy rico, delicioso. Pero si se come cuando está mal cosechado, es letal. Es súper venenoso, tiene como un arsénico adentro. Entonces, solamente hay gente que sabe en qué momento se puede cosechar. Por ejemplo, estos que están encerrados están venenosos. Y yo una vez, sin saber, ¿verdad? Mi ignorancia, ahí como un mono subido, tratando de comerme uno, me pararon porque me hubiera enfriado en 2 momentos, ¿verdad? Y hay que esperar a que esa fruta se abra para podérsela comer, pero es deliciosa. Y ya, finalmente, vamos terminando. Los proyectos personales te llevan a lugares más inesperados. Y aquí lo que quiero decir con esto es que esto realmente es muy importante. Como haberme encontrado un pedazo de plástico en la calle literalmente significó un viaje en mi vida de aventuras y de momentos buenos y momentos muy malos también, porque la vida es así, pero lo que nunca he querido es que sea así. Y entonces eso me ha enseñado también muchísimas cosas, ¿verdad? Y este es uno de mis últimos proyectos personales, que se llama ¿Por qué aprendí a hacer ceviche? Porque soy fan del ceviche. Y entonces resulta que este proyecto lo empecé cuando empezó la pandemia, porque estaba huevado, me había separado, toda la vara, está todo obstinado. Y entonces un día me di cuenta que el hacer ceviche, realmente me gustaba, el cocinar me encantaba, ¿verdad? Y empecé a coleccionar y a experimentar un montón de cosas de ceviche. Y esto fue lo que me llevó a trabajar en otros proyectos de gastronomía, y terminé también trabajando con el ICT como asesor en temas de gastronomía. Y entonces ahora el ICT me manda a viajar literalmente por todo el país, a encontrar cosas interesantes para después que ellos puedan documentarlos y puedan contarlos, ¿verdad? Y eso nace de esta vara, de un proyecto personal, que no tenía expectativa de nada, simplemente era por pura pasión. Entonces siempre piensen también en eso, cómo desde el lugar donde están ustedes, un proyecto personal los puede llevar a otro lugar. La curiosidad alimenta la imaginación alimenta la creatividad es como un músculo, hay que ejercitarlo todos los días, y el diseño nos ayuda a resolver problemas, y el trabajo en equipo siempre, siempre, siempre es mejor. Muchísimas gracias. ¿Alguien con alguna pregunta? Preguntas, dudas, reclamos. Yo
Yo también quisiera agradecer que nos trajeras esta experiencia de vida, de cómo te hiciste gestor cultural por gusto y por necesidad. Esto último de que de los proyectos personales es de donde salen las cosas más inesperadas, es lo que a uno le pasa en la vida siempre. Uno tiene una línea y a veces uno cree que está estudiando algo y que es eso que te dicen es lo que vas a hacer y nunca es así, ¿verdad? Acá, digamos, es ya la segunda conferencia. También es muy hermoso confirmar que no estamos tan perdidos, que realmente la vida de ustedes refleja lo que nosotros queremos para la vida de las personas que están estudiando gestión cultural. Entonces quisiera agradecer muchísimo eso, comentar que yo he estado metido en algunos de esos lugares también y que ha sido muy divertido y que ha sido muy instructivo y que has creado referentes. Y decirles a los estudiantes también cómo, a partir del ejemplo de él, podemos ver que uno de cualquier iniciativa que tenga, no solamente crea un negocio, crea cambios en la vida de la gente y en la cotidianidad de la gente. Muchas gracias. A usted. Bueno, igual agradecerle por compartir su tiempo con nosotros, es súper importante para cada uno. Y quería preguntarle que usted que ha hecho trabajos acá en Punta Arenas, yo soy puntarenense. ¿De dónde? Perdón. Puntarenense, yo Puntarenense, ajá. Entonces me gustaría preguntarle qué cree usted que nos falta a nosotros, bueno, a Punta Arenas, para no explotarlo porque suena muy fuerte, pero como para sacarle más provecho a Punta Arenas de lo que tiene, porque nosotros hace poco trabajamos en un proyecto con la Asociación China. Entonces vimos que realmente Punta Arenas tiene mucho guardado, entonces es increíble cómo todo eso sale. Entonces quería preguntarle qué cree usted que nos hace falta. Sí, la Asociación China tiene un museo y todo, es una locura, o sea, esa vara es ciencia ficción. ¿Qué pensaría yo que falta? Articulación, unión, o sea, lo tienen todo, literalmente, o sea, es un lugar geográficamente estratégico. Conecta el Golfo, conecta la zona sur más grande del mundo. Es un lugar que es una despensa a cielo abierto, con un mar riquísimo de producto marino, y que todavía hay gente aquí que compra pangazo para hacer ceviche, ¿verdad? Es un lugar que ya en sí mismo es un atractor de turismo, o sea, es un lugar de paso, ¿verdad? O sea, la gente agarra el ferry y se va, o vienen los buques, pero, por ejemplo, este dato. Cuando aquí llegan los barcos, el 60% de la gente se queda en el barco y el 40% de la gente se la llevan a Monteverde o a Jacó. O sea, ya a partir de ahí ya es un disparate, ¿verdad? Pero ¿qué falta? Falta terminar de amarrar una estrategia que tenga sentido, ¿verdad? Que involucre a muchos actores, porque al final de cuentas eso es lo que también los turistas están buscando, la experiencia, ¿verdad? Pero Punta Arenas literalmente lo tiene todo, tiene los atardeceres más maravillosos, tiene una cultura absurda, una historia impresionante. O sea, hoy en la noche creo que va a haber el recorrido con Roberto. Y cuando uno entiende la historia de Punta Arenas, puta, se enamora completamente, o sea, y también no se siente parte de eso, porque yo creo que no hay un tico que no haya pasado por aquí en algún momento de la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, o sea, con un tema de articulación, con un tema también de comunicación, y con un tema también de tener una oferta, ¿verdad? Por ejemplo, la fiesta de la Virgen del Mar, que es una cosa surreal, es maravilloso, pero de eso no se explota, ¿verdad? Hacer un festival gastronómico ahí en ese momento, ya solamente ahí ya genera un montón de cosas. Entonces sí, o sea, me parece que es un lugar que lo tiene todo, es simplemente conectar los puntos. Sí. Muchas que gracias. Si tiene más preguntas como eso, yo le digo cómo. Bueno, no es una pregunta, sino que un agradecimiento de parte del fallecido. Gracias por seguir honrando y la memoria de Pedro. Él fue una persona muy buena y sí, debería de haber
un Pedro en cada lugar. Sí, total. O sea, deberían de hacerle una escultura a Pedro en este lugar. O sea, todavía la gente, uno ve ahí en las redes que le ponen, profe, hice esto por su consejo. Ahora me venía contando Cris de eso. O sea, él dejó una huella, o sea, es el papá para mí de la cultura porteña, ¿verdad? Entonces, investíguenlo. Si no saben quién es, investíguenlo, pregunten quién era, porque era realmente una persona fantástica. Y también yo creo que él dejó un legado muy grande, ¿verdad? En qué era lo que había que hacer. ¿Te preguntan? Bueno, mi intervención no es tanto una pregunta, sino un agradecimiento. Iba mucho por la línea de Sofi y Paco. Para nosotros es muy importante, yo creo que dos cosas para mí fundamentales que me llevo de la charla. Una es el material de trabajo que tenemos, porque ver a alguien que trabajó con Punta Arenas y que logró todo el impacto de los indicadores que nos mostraste ahorita, yo creo que nos permite a nosotros entender que sí hay formas de llegar a esos alcances. Nada más necesitamos tal vez metodologías y herramientas que nos permitan llegar hasta ahí, articulación también, como vos lo decías, ¿verdad? Y fue muy enriquecedor tener una charla que habla un poco de la realidad a la que nosotros estamos cercanas como gestores culturales para trabajar con lo que hay acá. A pesar de que, por ejemplo, en mi caso, yo no sé de acá, pero algunos sí somos, algunos sí, algunos no, es el lugar donde habitamos y al final es importante impactar el lugar donde habitamos, ¿verdad? Claro. Y la otra es el tema de el papel tan importante que formó o que tuvo Pedro en el enlace con la comunidad. Lo que vos decías, ¿verdad? Nosotros nos hablan mucho en los diferentes cursos de esos informantes claves o de esas personas que te van a dar acceso cuando sos foráneo en un proyecto a entender mucho mejor qué está pasando en el lugar, cómo se comporta la gente, cuál es la historia que trae ese lugar. Entonces creo que inesperadamente, porque yo creo que nadie se lo esperaba que hoy se mencionara a Pedro aquí, muchos de la carrera lo conocíamos, fue una persona muy importante, dejó proyectos vivos. De paso, hay una obra de Pedro que no se ha estrenado, que la dejó viva y que está por estrenarse. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es entender cómo cuando uno sigue sus proyectos creativos, por ejemplo en este caso Pedro fallece, pero el proyecto continúa, cómo su semilla sigue ahí. Y no, pues muy emotivo y muy bonito entender que Pedro formó parte de todo esto y que hoy lo estamos recibiendo como parte del conocimiento de la gestión cultural en el local, y que su legado sigue vivo, que lo utilicemos como inspiración para seguir creando y dejando nuestra semilla. Muchas gracias, Paco. No, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por ponerme atención, gracias a Majo por invitarme a la facultad, de verdad para mí ha sido un honor, como les digo, siempre que vengo aquí me siento en la casa. Entonces, de verdad, muy, muy, muy agradecido y cuente conmigo siempre para lo que ustedes necesiten. Purísima vida, muchísimas gracias. Buena nota. Bueno, yo para reforzar un poco lo que decía mi compañera Fabiola, que ella decía que Pregunte. no es una pregunta, sino es como para reforzar lo que decía ella. Aquí en Punta Arenas lo que hace falta es un buen gestor cultural. O sea, más que unión es un gestor cultural, porque aquí en Punta Arenas, o sea, yo soy puntarenense y mi visión es trabajar con Punta Arenas desde el día que inicié la carrera. Y desde estudiar aquí vi que lo que hace falta es un buen gestor, porque aquí la mayoría de las personas solo trabajan por trabajar, pero no por lo que aman. Entonces creo que es lo que hace falta aquí en Punta Arenas. Sí, al final de todo esto, o sea, como Majo decía, tiene que ver mucho con metodologías, con plantear bien la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren que pase? Por ahí donde se empieza, ¿qué es lo que les gustaría que pase? ¿Qué es lo que no quieren que pase? También, porque este es un lugar que es muy frágil también. Entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Desde esa parte, no solo lo que no le gusta, sino lo que no le gustaría que pasara, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo creo que también Punta Arenas es una gran oportunidad
en sí misma. De hecho, nosotros habíamos planteado aquí un proyecto hace 2 años, que cuando hubo el cambio de gobierno se descalabró todo, y que era crear una escuela de gastronomía con una vara que se llama el Basque Culinary Center, que es como un MIT, digamos, de gastronomía. Y era todo un proyecto gigante. Ojalá que en algún momento eso se pueda reactivar, y eso precisamente estaba impulsado por esta escuela, el Basque Culinary Center, porque ellos entendieron el potencial de la zona, si no ni se hubieran metido. De hecho, por la Casa de la Cultura había un mercado gastronómico, pero... Sí, es que ese es el tema, o sea, yo le puedo hablar de la comida aquí del puerto bastante bien porque es una investigación fuerte, o sea, y no es que esté mal, o sea, pero ¿verdad? Hay restaurantes de sushi, hay restaurantes mexicanos, pero cuando hablamos de comida porteña que tiene ese valor cultural, no aparece, por ejemplo, como esto que les decía del granizado. Y al final la gente lo que compra son historias. Si usted a un turista le dice que ese es el verdadero granizado del puerto por esto y esto y esto, el mae se va a comprar ese granizado. O sea, de fijo, el mae que viene del barco. Si usted lo recibe con un mapa y le dice, vea, estos son los restaurantes que pertenecen al paseo gastronómico del puerto, que utilizan productos responsables, que está basado en su identidad culinaria. Entonces, la gente, un viaje sin gastronomía es un viaje apresurado. Entonces también es una oportunidad, pero aparte de eso, es una ciudad que está llena de una tradición del teatro. Y que hace muchos años aquí estaba la Chucheca de Oro, que era un festival brutal. De hecho, hubo una obra que salió de aquí, que fue lo que inició que San Lucas y la Penila cerraran, por esa obra que se montó acá, ¿verdad? Y ahí también vemos el poder transformador del arte y el poder transformador de la cultura. Entonces, al final, sí, yo creo que el tema está, o sea, yo creo que el tico también siempre ha tendido como a ver para afuera y nunca vernos a nosotros mismos. Y cuando nos vemos a nosotros mismos es donde radica el tesoro para poderle contar a la gente o para poder invitarla a algo, ¿verdad? Entonces, sí. Estamos. Okay, ahora sí. Muchísimas gracias. Pura vida. Buena nota. Muchísimas gracias a Paco Servilla, gracias por estar aquí acompañándonos y esperamos que no sea la última vez. Más allá de toda la información tan útil y valiosa que nos dio, creo que nos inspiró bastante a cumplir o a trabajar por las cosas que queremos hacer y que podemos ver los frutos de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Así que continuando con nuestra agenda, vamos a entrar en un tema que es el tema urbano con la visión de apropiarnos de nuestros espacios y aprovechar esos espacios que nos ofrecen. Entonces, desde la formación... Así que fundó en el año 2010, junto a otros compañeros, la muy conocida iniciativa Chepecletas. También ha sido parte de otras iniciativas urbanas como el Centro Histórico de San José, en este mismo orden con la Cámara de Hoteles del Centro de San José, y ha sido parte de rutas naturbanas. Así que un aplauso para Roberto Guzmán Fernández. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias allá a Fernando que tomando café ahí surgió como la posibilidad de venir por acá. Y bueno, un gran gusto. Bueno, me encantó haber escuchado a los expositores anteriores, a Paco que ya llevamos varios años de conocernos. Y bueno, indirectamente por culpa de Paco está este logo actual que tenemos. Eso fue justamente unos peruanos que habían venido a un FIT, que hace poco nos ayudaron con el rediseño. Y bueno, entonces, bueno, por ahí estamos. Chepecletas, empezamos en el 2010, hace ya 13 años. El nombre siempre a la gente le llama la atención, que por qué el nombre, por qué el tema de la bicicleta por ahí. Y es que en el 2010, bueno, en realidad es muy curioso porque varias de las cosas que ha dicho Paco las puedo relacionar un poco con mi caso. Yo, como lo mencionaron antes, yo estudié biología. En realidad yo estuve aquí en Punta Arenas un tiempo en la estación de biología marina, estudiando algas tóxicas, microalgas tóxicas. También estuve en microbiología y bueno,
cómo empieza uno a estudiar microalgas tóxicas y termina uno hablando de la ciudad, ¿verdad? Es algo muy interesante, uno nunca sabe para dónde va y en el camino creo que uno se va dando cuenta hacia dónde tiene que ir. Así que bueno, en el 2010, junto con otras personas, estuvimos hablando mucho de temas de cambio climático, se hablaba de la meta de carbono neutralidad para el 2021, que bueno, ya pasó y en el 2010 lo veíamos como algo súper lejano. Y entre las cosas que comenzamos a conversar algunos amigos y yo es, ok, hay muchos proyectos muy grandes, hay empresas, hay instituciones, ¿qué pueden hacer las personas o qué podemos hacer como ciudadanos para aportar a esa meta? Y en ese momento veíamos, bueno, entrémosle al transporte y nosotros vivíamos, bueno, todos de alguna manera cercanos a San José y veíamos que había un problema muy importante. Cuando hablamos de San José, siempre se habla sobre cosas negativas, que es sucio, que es peligroso, que es horrible. Incluso siempre era una pregunta que le hacíamos a las personas que participaban en nuestras actividades. Defínanos con una palabra que piensas sobre San José y el 95% eran palabras negativas. Así que bueno, lo que comenzamos a hacer es justamente actividades para atraer a las personas al centro de San José, en nuestro caso, y de alguna manera mostrarles todo el lado positivo que tiene la ciudad, todo el potencial que tiene la ciudad. Y es muy interesante porque a pesar de todos esos temas negativos, desde hace 13 años justamente es el turismo, que es creo que lo último que se imaginaría uno en su cabeza, es en realidad mi trabajo y eso es lo que justamente me permite vivir. Así que bueno, hablamos un poco sobre eso ya, ¿verdad? Cómo el tema de la carbono neutralidad fue el motivador principal para esto. San José, que siempre se ha visto como nada más un lugar de paso, ¿verdad? Jamás como un destino, especialmente un destino turístico, ya sea a nivel de locales o a nivel de extranjeros. Y es importante eso, ¿verdad? Si no amamos algo, si no lo conocemos, no lo podemos amar, y si no lo amamos, no lo podemos proteger, ¿verdad? Podrán mañana botar una casa o un edificio increíble del cual tal vez ni siquiera sabemos que existía. Entonces, qué importante es tener conciencia sobre lo que tenemos alrededor de donde vivimos. El tema de la apropiación del espacio, ¿verdad? Qué importante es la convivencia para apropiarse del espacio. Cuando un parque está vacío, no tiene iluminación, no nos dan ni ganas de pasar, ¿verdad? Porque se convierte en un lugar que nos da miedo, ¿verdad? Y se puede prestar para 1000 cosas, pocas de ellas positivas. Entonces la importancia es de apropiarse del espacio público, ¿verdad? De las calles, de las aceras, de los parques, y parte de eso es también de los motivadores para las actividades que hemos ido desarrollando, que ahorita les vamos a hablar. Y bueno, y en el caso del 2010, cuando comenzamos es, ok, busquemos alternativas al automóvil, ¿verdad? Sé que definitivamente el transporte público tiene que mejorar muchísimo, pero también, bueno, pasa mucho en la GAM, ¿verdad? Que cada vez vivimos más lejos de los centros donde nos podemos desenvolver a nivel de trabajo, a nivel de socialización, cada vez más lejos y dejamos más abandonados los centros de ciudad. Así que bueno, y también muy importante tiene que ver con el estilo de vida personal, que en mi caso también fue cambiando bastante, ¿verdad? Yo, bueno, es muy curioso, yo estudié en Heredia, en la UNA, después también estuve en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro. Mi familia es de Cartago, viví casi toda la vida en Alajuela y llevo ya poco más de 10 años de vivir en San José, y desde que vivo en San José he tratado de vivir siempre un espacio que me permita no depender de un carro, ¿verdad? Poder ir caminando a hacer todos mis mandados y bueno, no tengo carro y dichosamente no lo necesito si sabemos vivir en un lugar donde no necesitamos de un automóvil, ¿verdad? Que en realidad tiene muchas cosas positivas pero muchísimas más negativas. Bueno, ¿qué comenzamos a hacer justamente cuando comenzamos con este proyecto? Comenzamos, aunque literalmente éramos 3 personas, bueno, en mi caso yo soy biólogo, uno de mis compañeros porque justamente todavía existe, él es un diseñador industrial, y mi compañera era una ingeniera civil, ¿verdad? De carreras completamente diferentes y coincidimos justamente porque teníamos algo en común, que era el pensamiento sobre cómo podíamos hacer para que la gente viniera al centro y buscar las maneras en las que cada vez utilizara menos el automóvil. Así que bueno, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a reunirnos con líderes, en ese caso de San José, sin conocer a nadie nos conocía, pedimos una reunión con la alcaldía, entonces bueno, le presentamos el proyecto al alcalde, buscamos incluso al ICT en su momento, comenzamos a reunirnos con hoteleros, con comerciantes, ¿verdad? Y bueno, poco a poco comenzamos a presentar un poco nuestra idea y también a escuchar retroalimentación de lo que tenían que decirnos ellos a cambio, ¿verdad? Y comenzamos con 2 tipos de actividades, por eso el nombre, actividades en bicicleta, pero desde un principio no estuvimos amarrados nada más a la bici, sino también actividades a pie, y especialmente de noche, fue como comenzamos a hacer actividades de noche. Un día simplemente dijimos, bueno, cada quien va a investigar sobre un punto de San José, creamos una pequeña ruta, invitamos en ese caso a un amigo que fue la primera persona que nos acompañó, fue justamente septiembre del 2010, y bueno, lo disfrutamos muchísimo, esa persona tuvo muy buena retroalimentación de la actividad, en ese momento la única red social tal vez importante era Facebook, así que publicamos las actividades en la red social que habíamos creado,
y ya varios amigos, yo quiero ir a la próxima actividad. Así como la semana siguiente ya tal vez eran como 5 personas, lo volvimos a hacer una semana después, ya eran como 20, y bueno, eso fue en septiembre. Me acuerdo que en enero la primera actividad que realizamos ya eran 100 personas, no conocíamos a la gran mayoría, llegó incluso La Nación, me acuerdo, en ese momento, y ya comenzamos a ver que bueno, había un interés, y cómo se llama, también se nos acercaron en ese momento algunos hoteleros porque les gustó la actividad y querían ver cómo podíamos hacer esta actividad ya incluso también para sus huéspedes. Ahí fue donde vimos que ya la cosa pasó a ser como un hobby y si queríamos que la cosa creciera, pues teníamos que meterle también más ganas y nos comenzamos a formalizar también. Ya comenzamos incluso en términos legales, bueno, a registrar la marca, que es algo muy importante, ¿verdad? Cuando uno tiene una idea, ¿verdad? Y ya uno tiene un nombre, pues qué importante es empezar desde un inicio a ordenarse y no después de 5 años cuando a alguien de repente le gustó el nombre, ¿qué pasa? Lo vas a registrar y ya ese nombre está registrado por alguien más que te robó el mandado. Entonces, bueno, registramos la marca, comenzamos incluso a trabajar con una póliza, porque cualquier empresa que quería trabajar con nosotros, ya a nivel privado, pues iba a exigir una póliza. Y comenzamos también con temas de Hacienda y todo lo demás desde un principio. Entonces, bueno, fue todo como una idea de un amigo, ¿verdad?, que nos acompañó la primera. Unos meses después ya eran cientos de personas y ya por ahí la prensa también nos comenzó a ayudar. Y bueno, como les decía, las redes sociales, ¿verdad? También la evolución de las redes sociales. Ahí en ese momento era Facebook y este año abrimos abrimos TikTok y bueno, ya por ahí ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, esta es una fotografía de una de las actividades que estuvimos haciendo pre-pandemia. También la pandemia ha generado un cambio muy importante y ahorita también les voy a hablar sobre eso. En ese momento, antes del 2020, los miércoles estábamos haciendo recorridos nocturnos en bici. Y bueno, como les decía, la noche justamente el momento cuando todavía incluso hoy hacemos más actividades, porque la noche es cuando hay menos gente caminando por las ciudades, es cuando hay más miedo por andar en la ciudad. Ese parque, el Parque España, si no hay gente, a uno no le dan ganas de pasar, ¿verdad? Porque uno se puede imaginar que le puede pasar de todo. Qué importante es que haya gente. Cuando hay gente en la ciudad, cuando hay iluminación, es un espacio seguro y lo opuesto pues también sucede. Y bueno, un poco ahora sí la evolución. Empezamos en el 2010, como les decía. Ya en el 2011, en enero, fue cuando comenzamos a ver esta gran cantidad de gente acompañándonos en las actividades o interesadas. Comenzamos entonces también a hacer recorridos ya privados, ¿verdad? Ya después de comenzar a formalizarnos poco a poco, comenzamos ya a trabajar entonces con algunos tour operadores, con los cuales, bueno, todavía hoy seguimos trabajando. También comenzamos a trabajar, bueno, con hoteles, se nos comenzaron a acercar poco a poco también otras empresas, incluso instituciones como universidades, colegios, escuelas, con algunos de ellos todavía trabajamos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos un grupo de octavos de un colegio, el Colegio Anglo-Costarricense, y eran cerca de 60 personas. Con ellos, bueno, estuvimos caminando por San José, porque pasa también que muchas personas que viven cerca de San José viven en una especie de burbuja, ¿verdad?, que de su residencial se van al colegio, del colegio residencial o a un centro comercial y en la vida han puesto un pie en la ciudad a la cual en teoría pertenecen. Entonces, bueno, también es algo que nos gusta muchísimo, ¿verdad?, generar ese interés por la ciudad, conocer la ciudad, y es parte de lo que tratamos de hacer. Otra cosa interesante, ahorita les voy a enseñar un video, son las retretas. Las retretas es algo que se hacía no solamente en San José, habría que ver si también en Punta Arenas, pero en muchas ciudades se hacía la retreta, que es básicamente que en el parque de la localidad generalmente hay un kiosco, ¿verdad?, y la banda militar, porque bueno, hasta antes de 1948 que teníamos un ejército, existía una banda militar casi que en todas las cabeceras de provincia, tocaba música y alrededor se generaban 2 círculos, un círculo de hombres, un círculo de mujeres que giraban en forma inversa y se convertía en un espacio de socialización. Siempre lo comparamos como algo de la actualidad, sería como Tinder o como Bumble, ¿verdad? Nada más que de una manera análoga, ¿verdad? Yo voy caminando y voy viendo a la par y si me fue bien terminé esa noche acompañado, ¿verdad? Eso era la retreta. Y bueno, trajimos la retreta en el 2011, la hicimos por primera vez, fue algo que hicimos porque simplemente se nos ocurrió. Contratamos en ese momento un grupo que se llamaba Los Ajenos, yo no lo conocía en esa época, era un grupo como que estaba empezando, ya después se puso un poco más de moda, y una pareja de DJs que son como amigos, que bueno, no sé si los han escuchado, se llaman Jalamelule. Creamos esa actividad y fue muy bonito porque llegaron literalmente cientos de personas. Claro, para financiarlo fue así, literalmente pidiéndole ayuda a todos nuestros amigos, por favor, mae, ponga 1,000 pesos, ponga 5,000, lo que pueda. Nos ayudaron algunos hoteleros, una cantina que por cierto, que bueno, en lo personal me encanta, que se llama La Bohemia. El Señor siempre nos ha ayudado cuando hemos hecho la retreta, y me acuerdo que comenzamos también a hacer algunos servicios en el espacio para generar ingresos. Entonces vendíamos flores, porque fue para el 14 de febrero, por cierto, era una manera de celebrar el 14 de febrero un poco diferente. Un amigo llevaba una guitarra, entonces daba serenatas por 1,000 colones, cosas de ese tipo, y logramos financiarla así, literalmente no quedó un 5 de ganancia, pero pudimos pagarla. Ya con el tiempo fue evolucionando
Y las últimas 2 retretas, más bien se nos acercó Uber y Uber quería hacer la retreta y fue lo mejor. Nosotros nada más decíamos qué grupos queremos que tocaran y Uber pagó la producción y fue, bueno, increíble. No nos quedó plata a nosotros, pero no tuvimos que tampoco andar corriendo por ver cómo lo financiábamos. Bueno, en el arte público también nos hemos metido por ahí. Hubo un proyecto en el cual, junto con otra organización, logramos conseguir financiamiento y con varios artistas urbanos se intervinieron las cortinas metálicas del Mercado Central de San José. Todavía algunas de ellas siguen pintadas hoy. Y bueno, también por ahí con la Tienda La Gloria, el señor también quería unirse a la iniciativa y se pintó justamente, y todavía está pintada la cortina metálica de la entrada principal, con unos artistas, por cierto, de San Ramón. Bueno, por ahí hemos estado también relacionados, como siempre, con el tema de la bici. Entonces, en el 2013 se llevó a cabo un taller de ciclociudades, se trajeron algunos expertos de la Ciudad de México para comenzar a hablar sobre el tema. En ese caso, pues se invitó a gente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, municipios y bueno, diferentes actores como para comenzar a hablar del tema. Eso más adelante se convirtió en el Congreso de Movilidad y bueno, por ahí siempre ha sido algo importante. Más adelante viene la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística que se aprobó ya en el 2019, entonces hubo un montón de grupos entre los que han estado participando alrededor del tema, pero bueno, ya existe una ley de movilidad y seguridad ciclística que bueno, de alguna manera por ahí estuvimos relacionados. Hemos también llevado a cabo biciescuelas, que es al final de cuentas enseñarle a manejar a la gente de bicicleta de todas las edades, porque a veces uno asume que todo el mundo se va a andar en bicicleta después de cierta edad, pero nos dimos cuenta que no solamente los niños, y hemos tenido personas, no sé, de 50, 60 años aprendiendo a andar en bicicleta por primera vez. Hemos trabajado muchísimo y todavía hasta la fecha con el ICT, en recorridos de prensa internacional. Como San José nunca ha sido como definitivamente el destino, el ICT tradicionalmente trae bueno, medios de prensa muy valiosos al país, pero siempre se iban directo a las playas, ¿verdad? O sea, Manuel Antonio, a La Fortuna, a diferentes lugares, pero desde hace unos años comenzamos a hablar con ellos para incluir a San José como un destino. Y por ejemplo, la semana pasada por aquí estuvo el director de la Organización Mundial del Turismo, nos tocó organizarle junto con el ICT una gira ahí en San José. También estuvo la BBC hace poco, lo llevamos a San José y bueno, han sido un montón de medios de prensa que se llevan a San José y entre el montón de caos siempre algo interesante que contar y bueno, dichosamente quedan muy contentos. Las alianzas han sido algo muy importante durante este tiempo, ¿verdad? Hemos hecho alianzas con organizaciones, por ejemplo hay una fundación con la que ayer domingo hicimos un recorrido que se trata no solamente de hablar de la historia de San José o la arquitectura, sino también de los árboles, eso como para ponerles un ejemplo. Entonces llevamos desde el 2014 de hacer senderos urbanos, es como le decimos, es un recorrido por diferentes barrios de San José y vamos compartiendo la historia, la arquitectura y también, sobre este árbol, qué es el higuerón, cómo es la manera de reproducción, qué tiene que ver eso con una avispita, qué es lo que permite que la avispa pueda polinizar el higuerón, qué especies son exóticas, cuáles son nativas, etcétera. Bueno, municipalidades, con la municipalidad siempre hemos tenido una relación importante, ya sea la de San José, hemos trabajado con la municipalidad de Montes de Oca, con la de Curridabat, con la de la Unión Santa Ana hace poco, por ejemplo, y bueno, es un ejemplo de la importancia también de relacionarse con las instituciones, las empresas, ¿verdad? Las empresas incluso que han sido muchas veces quienes nos han ayudado a financiar eventos. Y bueno, ejemplos también como por ejemplo la Peri, la ruta de la periférica en San José nos ayudó muchísimo, nos integramos en varios eventos y la Peri nos ponía un autobús y con el autobús recorríamos distintos lugares ya no solamente de San José, sino también de los alrededores. Hemos trabajado, bueno, San José desde un inicio, hemos tenido eventos en Heredia, en la ciudad de Alajuela, en Cartago, en Santa Ana, en Escazú, Nicoya, incluso en Limón y hasta un par de eventos que se llevaron a cabo en Panamá, no lo llevamos a cabo nosotros, sino que más bien 2 personas de Panamá que vinieron a esta actividad replicaron allá en el casco viejo de Panamá la actividad y bueno, fue algo bien bonito, por ahí incluso lo habían transmitido y fue como algo curioso. La de Nicoya fue muy bonita porque fue para un 25 de julio, un amigo que es nicoyano pues nos ayudó justamente a crear todo el evento y fue muy bonito con marimbas, con retahilas, visitamos pues a la Cofradía de la Virgen de Guadalupe que es muy interesante y bueno, fue algo muy bonito en realidad que se hizo justamente en conjunto con el ICT. Este es un ejemplo, bueno, esto es una fotografía de una de las actividades que llevamos a cabo. Es muy curioso, a mí me encanta cuando vamos a este lugar, eso pueden ser a unas 6 cuadras del Teatro Nacional, está a la pura par del río Torres. Ese es un edificio nuevo, relativamente nuevo, del 2020 del Banco Central, ahí están las superintendencias, pero lo interesante es que ellos integraron a la par del edificio un tramo que es parte de un proyecto que se llama Rutas Naturbanas, que lo que busca es de alguna manera conectar a la ciudad aprovechando también las márgenes de los ríos, ¿verdad? Que desgraciadamente siempre le hemos dado la espalda
los hemos convertido en basurero literalmente, y en el caso del río Torres, en esta parte, que está muy cerca de Barrio Amón, lo positivo de que se le haya dado la espalda es que ha permitido que se regenere la naturaleza de alguna manera, y pues bueno, cuando hacemos el recorrido nocturno por Barrio Amón, tratamos siempre de incluir esta parte, y lo curioso es que un montón de personas no lo conocen. Siempre que vamos por allá, la mayoría de la gente vive, digamos, en los alrededores de San José, mucha gente de Curridabat, de algunos de Heredia, etcétera, no conocen ese espacio y lo sorprende, porque cuando uno está en este lugar uno no se imagina que está en el medio de la ciudad, que está a unas 6 cuadras del Teatro Nacional, pero al mismo tiempo tenemos un montón de naturaleza. Ahí no es nada raro poder ver perezosos, por ejemplo. Tanto hay de las actividades que hacemos públicas, se hacen cerca de una vez a la semana, tenemos una de estas. Por ejemplo, ahora el miércoles vamos a ir también a Otoya y Amón, muy posiblemente visitemos este espacio, y es parte de lo que nos gusta, ¿verdad? Cuando hacemos una actividad pública que está enfocada justamente en nacionales y muchas veces en personas que de por sí viven en la ciudad, nos encanta sorprenderlos justamente llevándolos a lugares de estos que ahí los tienen y nunca en la vida los han llegado a conocer y mucho menos a disfrutar. Bueno, esto es una actividad reciente. Tenemos, bueno, ¿qué pasó en el 2020? Se vino la pandemia, ¿verdad? Y eso pues simplemente fue como una pesadilla, especialmente al inicio, nadie sabía qué hacer. En nuestro caso pues se acababa todo porque todo lo que hacemos es en la calle, todo lo que hacemos tiene que ver con personas, ¿verdad? Y mucho de lo que nos gusta es la interacción. Así que al inicio fue complicadísimo y por ahí entonces decidimos, bueno, hagamos un recorrido virtual. Lo que hicimos entonces fue comenzar a recopilar información e imágenes para poder transmitir después en vivo, y lo curioso, bueno, llegamos a tener 20 de esas actividades, todas se llenaban en un número similar al que tenemos en las actividades públicas. En las actividades públicas participan de 30 a 50 personas, en las actividades virtuales incluso un poquito más. Incluso habían personas que no habían podido venir a nuestras actividades presenciales, tal vez por un tema de movilidad o por un tema de que tal vez vivían lejos. Entonces ahí llegamos a tener gente de todas las provincias. Era muy bonito también compartir con personas las preguntas que nos hacían, todo lo que podíamos también interactuar. Justamente el 10º aniversario cayó en pandemia, que fue justamente septiembre del 2020, pero igual encontramos la manera de hacerlo. Tuvimos justamente Jalame Luli tocando en vivo, invitamos a muchos de los aliados que han estado a través de estos ahora 13 años, empresarios, bueno, el mismo alcalde también estuvo invitado y por ahí participó, y bueno, fue una actividad no como lo hubiéramos querido hacer, que hubiera sido presencial, pero al mismo tiempo se pudo adaptar. Y justamente en este 2020, bueno, esta es una de las actividades en bici. Esta es una actividad, por cierto, con Heineken. Con Heineken hicimos un par de eventos, y esas eran unas bicicletas verdes brandeadas de Heineken, con quienes hicimos varias actividades muy interesantes. Pero bueno, algo que también sucedió en el 2020 es que aprovechamos no tiene que ver con lo que les voy a hablar ahorita, pero aprovechamos justamente para hablar con algunos de los historiadores que utilizamos como referencia para nuestras actividades. Uno de ellos vive en San José, que se llama Andrés Fernández, y otra de ellas es profesora en la Universidad de Helsinki. Ella vive en Finlandia desde hace muchos años, pero dichosamente podíamos entonces entrevistarlos y compartir entonces a través de las redes sociales. Incluso ahí quedaron grabadas en YouTube, en Facebook, y tocamos un montón de temas, desde espacio público, el cementerio general y en general los cementerios de San José, que es algo muy interesante. Y bueno, eso fue parte de lo que aprovechamos para hacer en el 2020, ya que no podemos salir a la calle, creamos un poco de contenido digital que dichosamente ahí queda todavía muy valioso. Ya llega el 2021, regresamos poco a poco a la calle, ¿verdad? Que era algo bueno que nos estábamos quemando por volver, y volvimos entonces nuevamente a hacer caminatas, algunos recorridos en bici. Amón Cultural, que por cierto es un festival muy interesante, no sé si lo han escuchado, lo llevan a cabo los vecinos, ¿verdad?, del barrio, ¿verdad? Muchos son personas que viven ahí, residentes. También hay personas que tienen que ver con el tecnológico, que el tecnológico, justamente la sede de Amón ha sido como un gestor muy importante del barrio, y también galerías y otras personas relacionadas con comercio. En el 2000, bueno, siempre es una actividad donde una de las calles se cierra, o si lo queremos ver más bien, se abre para que las personas caminen. Hay conciertos, generalmente Malpaís ha tocado por ahí, se llevan a cabo visitas guiadas a algunas de las casas, pero en el 2021 se hizo virtual. En ese momento pues hicimos un recorrido virtual que se proyectó en vivo justamente en diferentes plataformas, y bueno, fue también la manera en la que se adaptó. Ya dichosamente el 2022 se volvió a hacer la actividad presencial, pero tal vez, bueno, después vale la pena que tomen la referencia de Amón Cultural, porque me parece que es interesante como un modelo que se puede utilizar para reactivar algunos espacios de las ciudades. Y bueno, ya después del 2021 seguimos avanzando, ¿verdad?, hasta la actualidad. Ya estamos otra vez a full, como que la pandemia creo que de alguna manera hizo que las personas más bien tuvieran más ganas de tirarse a la calle, ¿verdad? Entonces desde el 2021 y en los últimos meses hemos visto incluso más personas participando en nuestras actividades. Cuando estoy hablando de esas actividades, estoy hablando de las públicas, ya tal vez ahorita vamos a hablar también de las privadas.
Estas son algunas fotografías de este año, estas son de unas cuantas semanas atrás. Esta es de un recorrido también en Barrio Amón, nocturno. Es el Castillo del Moro, que bueno, es una de las estructuras tal vez más llamativas que tiene el barrio y como pueden ver, el público que participa en estas actividades es súper diverso. Tenemos personas en sus 20s, hay personas, incluso un grupo muy importante de señores y especialmente de señoras en sus 60s, que me he dado cuenta que los señores por alguna razón son más quitados, entonces las señoras, si no al marido, igual van, y a veces viene como a regañadientes el señor, pero termina disfrutándolo y preguntando un montón. Eso es algo que yo nunca he entendido, ¿verdad? ¿Por qué los señores son como tan quitados? Pero bueno, gente de todas las edades. Ayer, por ejemplo, que fue de día, tuvimos varios coches, fue muy vacilón, ¿verdad? Ver chiquitos así, literalmente, que no caminaban, chiquitos como de 3 años que pasaban del coche y caminaban, y un montón de mascotas, ¿verdad? Porque cada vez hay menos chiquitos y más mascotas, y pues también son bienvenidas en estas actividades. Esta que pueden ver aquí es una imagen del Cementerio General de San José, que es, bueno, es un paraíso, es un museo realmente, pero generalmente cuando uno va a un museo es porque va a un funeral, ¿verdad? Uno no va con una mentalidad de conocer, así que comenzamos, lo habíamos hecho antes de la pandemia, pero lo retomamos este año y ha sido muy interesante. Muchas personas como que le llama mucho la atención del tema, y esta parte en particular es una estructura subterránea que hay. Estos son nichos de alquiler por 5 años, y es muy curioso porque uno se mete en un túnel bajo tierra y uno puede ir observando el montón de nichos, ¿verdad?, que existen. Eso es como una de las miles de partes que tiene el Cementerio General, ¿verdad? Porque ahí están enterradas personas, bueno, un montón de presidentes, dictadores, bueno, de todo, están ahí justamente en el Cementerio General. Y es parte de lo que también es muy interesante y muy curioso, lugares que para muchas personas no son turísticos se pueden convertir en un espacio súper interesante. Y ahí en la esquina, ese va en combo, porque está muy cerca, ese es el Mercado de las Pulgas, que se lleva a cabo los sábados y domingos en el Mercado Mayoreo, que está a la par de la Municipalidad de San José, y es un lugar increíble porque uno puede encontrar de todo, ¿verdad? Desde un montón de teliches completamente inservibles, no sé por qué venden un montón de botellas de champú, siempre sobran las botellas de champú, pero también pueden encontrar un montón de objetos de mucho valor, desde objetos metálicos. Hay un señor extranjero estadounidense que él trae un montón de mercados de las pulgas de Argentina y de México, y entonces se encuentran pero o sea, joyas muy valiosas de todo tipo. Así que bueno, hacemos el combo, empezamos en el Mercado de las Pulgas y después nos vamos para el Cementerio General. Y bueno, ha sido una actividad que comenzamos a hacer este año y siempre que la creamos se llena, y es muy interesante. Vamos a ver, ¿cómo es que nos financiamos, verdad? Porque es muy importante. Cuando comenzamos fue como una ocurrencia, ¿verdad? Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que bueno, había que ver cómo hacíamos para que siguiera creciendo y que fuera sostenible. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Trabajamos con turoperadores, como les mencioné antes, desde el 2011 más o menos fue que comenzamos a trabajar. Para eso, bueno, fue necesario formalizarse, como les decía, registrarse. Bueno, la marca es opcional, pero siempre es muy importante. También había que tener una póliza que cada año hay que estar renovando y estársela enviando a los turoperadores. También es importante, bueno, estar inscritos en Hacienda y para facturar, etcétera, pero comenzamos entonces a trabajar con turoperadores con quienes tenemos muchos años de relación, contratos cada año, y cada año pues surge dichosamente alguna nueva. Muy interesante es también el trabajo con colegios, con universidades. Justamente hemos tenido grupos de la UTN, grupos de la UCR, hemos tenido y todavía hoy trabajamos con la Universidad Texas Tech, ¿verdad?, que ahora tiene un campus en Escazú, y con muchas universidades que vienen de afuera también. Ahorita la próxima semana, por ejemplo, viene una universidad de Canadá, entonces es muy bonito porque son grupos bastante grandes, y muchas veces cuando ya son universitarios, pues bueno, además viene con una mentalidad más de aprendizaje. Cuando son grupos de colegio a veces cuesta más, ¿verdad?, poder mantener la atención, pero bueno, las instituciones académicas es muy interesante trabajar con ellas. Trabajamos también con organizaciones como la IFS, ellos traen muchos grupos de estudiantes, casi siempre saliendo del colegio, se dan un año en Costa Rica, a veces 6 meses, y parte de las actividades que ellos realizan es un recorrido por diferentes partes del país, pero cuando es en San José, nosotros nos encargamos de llevar a los estudiantes a recorrer San José, a darles a conocer diferentes partes. En el caso de los recorridos que hacemos con extranjeros, siempre nos gusta la parte histórica, pero metemos siempre una visita al mercado central. El mercado central, pues bueno, es algo que a la gente le llama mucho la atención, es bastante auténtico, nos gusta que prueben las comidas, ¿verdad?, que hay en el lugar. En el mercado, por ejemplo, está la soda tala, que es como muy famosa, entonces que se prueben un talapinto, que prueben los helados de sorbetera. Nos encanta el tema del café, entonces pues bueno, siempre llevarlos a alguna cafetería de especialidad. Algo que no puse por acá, que es muy importante ahora, son las plataformas digitales, ¿verdad?, como Airbnb. Airbnb no solamente tiene, digamos, alquileres, sino que también lleva a cabo experiencias. Y así como Airbnb hay otras plataformas, pero es muy importante porque son plataformas digitales que le permiten a uno pues llegarle a un público muy grande.
Y con Airbnb lo que tenemos es una experiencia en bicicleta. En esa experiencia en bicicleta es unas 3 horas más o menos de recorrido. Visitamos justamente Barrio Amón, varios de los parques y algunos de los barrios principales históricos, pero siempre pasamos justamente a comer empanadas al Frontón, que es, bueno, una venta de empanadas. ¿Alguien aquí conoce las empanadas del Frontón? Bueno, las empanadas del Frontón existen desde 1948. Ahorita tienen varias sucursales. Y cuando comenzamos un día a hablar, ok, ¿qué es la comida de calle de San José? Porque siempre se habla, está muy de moda el tema de la comida de calle como internacional, asiática, etcétera. Pues bueno, en San José las empanadas es de las cosas que justamente por redes sociales nos dimos cuenta que hay hasta una pasión muy grande. Incluso en TikTok nos hemos dedicado a visitar algunas de las ventas de empanadas y siempre despierta mucha pasión, ¿verdad? Porque si uno publica el Frontón, 10 personas me dicen, no, esa es muy mala, mi favorita es tal. Entonces, bueno, la empanada como que es un tema en sí, y es parte del recorrido cuando hacemos las visitas en bicicleta. Siempre también el tema del café, que nos encanta el tema del café de especialidad, y bueno, de ahí justamente una conversación con Fernando es que vino el hecho de estar acá. Las embajadas han sido muy importantes también, justamente con la Embajada de la Unión Europea, por ejemplo, hemos trabajado creo que desde 2011 con un evento anual, siempre en bicicleta. Este año, justamente ahora, si todo sale bien, el último fin de semana de octubre, vamos a hacer un recorrido, pero más bien a pie, por la influencia europea en San José. Entonces, ok, visitar espacios relacionados con España, con Francia, con Alemania y con Italia, y es bonito porque, bueno, ya llevamos muchos años de trabajar con ellos, han sido unos aliados muy importantes. También hemos hecho actividades con la Embajada de Alemania, con la Embajada de Holanda, principalmente en bicicleta. Actividades para empresas ha sido también un nicho interesante, ¿verdad? Porque especialmente para este fin de año, las empresas muchas veces tienen como pequeños equipos de trabajo que tienen cierta autonomía, entonces nos buscan personas que tal vez han ido a una actividad pública y nos dicen, hey, ¿podríamos tener esta actividad para mi equipo de trabajo? Perfecto. Entonces, bueno, ya hemos hecho 2 justamente en septiembre, y ahora en este mes vamos a tener un par más, muchas veces son transnacionales, otras veces son empresas más pequeñas, pero su actividad de fin de año es un recorrido por San José. Muchas veces lo convertimos más bien en un rally, ¿verdad? Donde a través de pistas la gente comienza a conocer la ciudad y se van premiando conforme van encontrando las pistas. Bueno, ya hablamos un poco de la municipalidad, ¿verdad? El ICT también, y bueno, los safaris es justamente el nombre que le damos a las actividades que son públicas que estamos llevando a cabo cada semana. Bueno, aquí vamos a ver, aquí viene un ejemplo de la retreta. Vamos a ver si se me abre por acá el video. Ok, sí. Aquí es un pequeño video que hemos hecho de una de las primeras retretas, como para que puedan ver cómo era. Esta fue financiada a punta de amigos y de vender producto ese día, desde flores hasta serenatas. Me encantó porque, bueno, vean esa pareja, ¿verdad? Hay gente que se dedica, o sea, tiene una afición por el baile. Aquí están haciendo ese círculo, ¿verdad? El círculo de hombres por ahí, el de mujeres por otro lado. Pero vean la mezcla además de edades que se pueden ver por ahí, ¿verdad? Desde señores bastante mayores, algunos más jóvenes, y bueno, también chicos. Ese señor de la boina es interesantísimo, es uno de los bailarines. Y bueno, esta es la Orquesta Internacional de Luis Barahona, que como es una orquesta que justamente la siguen muchas personas adultas mayores, jaló a un público bastante adulto. El cierre era justamente con Jalame Luli, que va a bien traer gente más joven, y bueno, y esto es lo que se logró. Un señor de silla de ruedas que por cierto participó en varias de las retretas, y eso es lo que nos gusta. Eso es en el Parque Morazán. A esa hora posiblemente estaría vacío, pero lo podemos activar a través de un baile, ¿verdad? Entonces vean qué interesante cómo el parque literalmente lleno de gente, no sé cuántos cientos de personas. Ahí no se pidieron permisos, en realidad fue dichosamente que la MUNI nos permitió usar el espacio, pero Ministerio de Salud y todo eso fue un poco guerrillero. Digamos que la retreta ha sido como una actividad guerrilla, pero es de mis favoritas, porque justamente es lo que es la muestra de lo que quisiéramos hacer cada día, ¿verdad? Cómo activar el espacio público y cómo hacer que la gente venga al centro de la ciudad. Cuando digo San José es porque, bueno, de ahí donde vengo, pero eso se puede hacer en Punta Arenas, se puede hacer en Limón, se puede hacer en cualquier parte, ¿verdad? Y bueno, esto fue también parte de las alianzas, ¿verdad? Unos muchachos que nos colaboraron con la creación del video, y bueno, y aquí lo tenemos todavía en YouTube. Pero se los pongo nada más como un ejemplo de las actividades que se pueden realizar. Vean el llenazo, ¿verdad? Y esa fue, creo que no me acuerdo si fue la primera o la segunda retreta que hicimos, eso fue en el 2012 tal vez. Y esa sí fue pagada. Ahora, ese señor también es interesantísimo, o sea, el tema del baile genera mucha pasión y se pueden encontrar personas que literalmente se dedican a eso, tienen su propio atuendo, son personajes, ¿verdad?, que se transforman el día que van a ir a bailar. Vean, hay gente joven, skates, de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más como ese señor Manzanitas, como le dicen, que bueno, es un personaje que se paró ahí a bailar a la par de los músicos para que todo el mundo lo viera, ¿verdad? Véanlo ahí como baila. Pero bueno, es como para darles nada más un ejemplo de lo que hacemos. Esto otro es un sendero urbano, que es la actividad que justamente hicimos ayer.
con la Fundación Árboles Mágicos. La Fundación Árboles Mágicos lo que trata es justamente de hablar de toda la importancia de los árboles, pero lo que utilizan es mucho los árboles en floración para atraer a las personas, y con ello es que hacemos ese tipo de actividades, y ahí se ve exactamente lo que tratamos de hacer: un edificio patrimonial de fondo, y aquí un árbol que por cierto es del alcanfor, que muchas veces le pasamos de lado y ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos por ahí. Por ahí hemos tenido la suerte de aparecer ahí en varias menciones. En el 2011, cuando estábamos comenzando, éramos 3 socios, entonces nos nominaron ahí a los 40 menores de 40. Salimos por ahí también en la revista Forbes hace un tiempo, y bueno, han habido algunos foros donde nos han invitado en Colombia, en China y en diferentes lugares. Esa es una actividad no solamente nuestra, esto fue nada más como una respuesta a una situación horrible que pasó justamente en el 2017, si no me equivoco, había una persona que había tomado licor, atropelló a 3 ciclistas en Curridabat, y un montón de organizaciones simplemente dijeron, bueno, hay que hacer algo. Justamente en un grupo de WhatsApp empezó todo, eso fue un domingo, y el domingo siguiente se creó un evento con miles de ciclistas, y unos amigos superartistas diseñaron esta figura el sábado anterior, y se llenó con ciclistas el domingo, ¿verdad? Entonces fue esta foto incluso salió en algunas revistas de diferentes partes, nos mandaron unas revistas de Alemania, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Se hizo incluso por 2 años más, cada año con un mensaje diferente, ¿verdad? Eso es en la Sabana, a la par del del Estadio Nacional, y es como un impacto muy interesante. O sea, esa actividad no tiene nombre, digamos, no tiene una organización en particular, simplemente todas las personas relacionadas con el tema de la bici generaron una respuesta que fue esta, y fue algo que de algo muy negativo se generó algo muy positivo, porque bueno, eso salió, si no me equivoco, en la portada de La Nación, y generó muchísima conversación después. El presidente después se manifestó, Asamblea Legislativa, etcétera. Este es uno de los ejemplos de las entrevistas que se hicieron en el 2020, es de Sandré Fernández, del que está abajo, y ahí estábamos hablando justamente del origen de los parques, a través de tarjetas postales de hace más o menos de 100 años. Cuando hablamos de las actividades, siempre nos encanta sacar muy importante el tema de la cultura local, ¿verdad? Bueno, en este caso metemos mucho el tema de los mercados, especialmente cuando nos visitan personas de afuera. Eso es en el Mercado Borbón. El Mercado Central tal vez es el más conocido y se ha vuelto un poco turístico. El Mercado Borbón es súper auténtico y las cosas que uno puede encontrar ahí son increíbles, entonces siempre nos gusta estar buscando como eso, el tema de las comidas, las empanadas, el mercado, etcétera. Cada lugar pues tiene lo suyo y hay que explorar para ver qué se puede sacar. Eso es en el edificio Steinberg, que ahora Paco justamente mencionó hace un rato, y eso es algo de lo que también nos gusta hacer, ¿verdad? Encadenamientos. Generalmente cuando hacemos una actividad nos gusta incluir en el medio algunos de los negocios. Esa es justamente La Mancha, se llama, es una cafetería de especialidad que está en el centro de San José, en el interior del edificio Steinberg, y bueno, es justamente parte de los lugares que nos gusta visitar en las actividades que realizamos, tanto públicas como privadas. El tema de la naturaleza, ahora nos encanta también dar a entender eso, ahora la ciudad no es nada más calle, no es nada más un humarascal y un montón de suciedad, la ciudad también tiene naturaleza, y ese es un muy buen ejemplo de cómo este espacio verde lo tenemos a pasos del puro centro de la avenida Segunda. Viven perezosos y otro tipo de animales. Este es uno de los lugares favoritos, se llama La Bohemia, es una cantina de 1936, y ahora veníamos hablando justamente en el camino. Desafortunadamente las cantinas siempre se han satanizado y han ido muriendo. En el caso de San José, una de las más antiguas, que se llama el Gran Vicio, se cerró justamente en la pandemia. Tenía más de 120 años, es de 1880, tenía la edad del mercado, y se cerró porque para mucha gente es nada más un espacio, digamos, un espacio peligroso, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Guardaba muchísima historia, muchísima tradición. La Bohemia dichosamente sigue abierta, y además ahora que justamente nos comentaban sobre la gastronomía, las cantinas tienen una gastronomía propia, ¿verdad? Y es muy interesante también cómo se convierte en un espacio de socialización y conservan muchos de los platillos que solamente en cantinas se pueden encontrar. Y bueno, eso sería. Si alguien tiene una pregunta, solamente un tema adicional, además del logo de Chepecleta, nos encantó justamente hablar de esto, ¿verdad? Cómo promovemos el amor por la ciudad que más bien tanto odiamos, ¿verdad? Todo lo que sale en La Nación y en los periódicos es sucio, peligroso, asesinatos, pero hay muchísimo por explotar, y lo que tenemos que hacer es eso, sacar lo bueno, promover el amor por las ciudades que tenemos, y de ahí viene un poco la idea de acá. Ahí vienen las redes sociales que tenemos, que han sido muy importantes. TikTok, que ahorita le mencioné, lo abrimos hasta en mayo de este año, tiene un crecimiento enorme, ¿verdad? Pasamos de 0 a 14,000 personas en un par de meses, y lo que hemos tratado justamente de mostrar en TikTok son esos espacios, ¿ok? Ventas de empanadas, ventas de antigüedades, colecciones de estas tiendas donde puede uno encontrar libros de segunda mano, porque a veces no se puede encontrar ya ni siquiera nuevos,
espacios naturales, el cementerio, eso es lo que tratamos como de presentar en TikTok, ¿verdad? Toda la parte de San José, que no es la más obvia y que puede ser muy interesante. Entonces, bueno, muchísimas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta, pues más que bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien con alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tiene una pequeña idea que nos apasiona y en la cual estamos comprometidos y enamorados con ella, nos puede llevar a grandes proyectos. Roberto, felicitarte porque este proyecto ha marcado también, como los anteriores, al país, a la capital, pero también al país en general. Y me gustaría saber, cuando empezaste, lo que me quiero hacer énfasis es que son proyectos colaborativos, siempre es con amigos, con un conjunto. ¿Y cómo lograbas financiar las primeras ideas como para generar? Porque aquí nos interesa también, como estudiantes, como futuros profesionales, cómo promover la economía, como los tres han mencionado. ¿Cómo lo hacías? Claro, sí, al puro inicio literalmente nos reuníamos en cafés y era puro tiempo autofinanciado, digamos, pero ya de la primera actividad, esas actividades públicas, por ejemplo, empezamos siempre como una cuota voluntaria, así como comenzó. Ahí comenzamos a generar el primer ingreso justamente a través de estas actividades. Ya después se le puso un monto, porque como había gente que te daba un monto importante, había gente que te daba así 4 monedas, ¿verdad? Entonces ya le comenzamos a establecer un monto de participación y eso fue justamente lo que nos comenzó a ayudar a financiar todas las inversiones que comenzamos a hacer desde un inicio, ¿verdad? La parte legal que tenía que ver con el registro de la marca, ¿cómo se llama esto? Con las pólizas. Justamente esas actividades que eran tan sencillas requería un trabajo previo de estudio, etcétera, pero en realidad la hora de montarlas son actividades que requieren de poca inversión, ya una vez que está lista para montarse, así que nos ayudó mucho a financiar estas actividades públicas, que así fue como comenzamos. Ya después lo que nos financiaron son las actividades privadas, pero siempre como maneras de buscarlo. Ahora en este caso, estos eventos fueron los primeros medios para obtener un ingreso, justamente. Sí. Tal vez si entiendo un poquito más, ya lo que tienen planeado son varios tipos de rutas, ¿verdad? El río, los bares, sitios arquitectónicos y demás. ¿Cómo fue evolucionando esa parte? O sea, ¿qué fue lo primero que surgió y cómo fueron sintiendo las otras necesidades o las otras oportunidades de lugares? Y bueno, ¿cuánto cobran por la cuota? ¿Cuánto dura ese tour y cómo también se enfrentan a otros fenómenos como el tránsito, el clima? Eso también podría ser como interesante. Ok, perfecto. Entonces, bueno, sobre tal vez las rutas, la primera ruta fue como, no conocíamos mucho, simplemente dijimos, bueno, agarremos los puntos más icónicos, ¿verdad? Investigamos sobre ellos y lo hacemos. Ya cuando estábamos llevando a cabo varias actividades y veíamos que muchas personas repetían, comenzamos a decir, bueno, tenemos que hacer rutas diferentes porque si no la gente se nos va a aburrir, ¿verdad? Entonces comenzamos justamente a enfocarnos como en barrios, ¿verdad? En el caso de San José buscamos algunos barrios que son tal vez los que conservan mayor cantidad de patrimonio. Entonces Amón ha sido uno de los barrios que más visitamos, Otoya, Escalante, etcétera. Pero también comenzamos a hacer a veces algunos enfoques distintos. Entonces han habido recorridos enfocados en café. Entonces visitamos cafeterías, que cada vez hay más cafeterías de especialidad. El tema de las cantinas vino justamente con Andrés Fernández, que bueno, él es un buen amigo y nos ayuda muchísimo porque él es justamente, además de arquitecto, se ha dedicado a publicar varios libros, ¿verdad? Después de llevar a cabo un recorrido de cantinas tradicionales y comenzamos a ver el interés en el tema, comenzamos entonces con esa ruta de cantinas. Después del cementerio vino también como por añadidura, como un espacio interesante, lleno de arte, lleno de historia. El tema de las actividades públicas, estas actividades tienen un valor de 5,000 colones y siempre le decimos a la persona, cuando alguien no lo puede pagar, igualmente va a ser bienvenido, porque al final de cuentas lo que queremos es que la gente participe y de alguna manera estas actividades, además de que nos generan un ingreso, nos generan también, bueno, publicidad, porque ha sido muy importante como varios medios, sin darnos cuenta, por ahí publican. Entonces, por ejemplo, en La Nación, el jueves pasado tuvimos un evento muy interesante, visitamos el Teatro Melico Salazar, que cumplió años hace 2 días, 95 años,
Entonces, el recorrido incluía una visita al interior del teatro. Ya cuando estaba full, nos dimos cuenta que salió La Nación y La Teja. Entonces, las actividades públicas nos han ayudado muchísimo también para crecer en ¿cómo se llama?, en que la gente nos conozca. Entonces, 5,000 colones es lo que cuestan, y cuando alguna persona no puede pagar, igualmente es bienvenida. Y en el otro tema, en el tema más de logística, pues bueno, en realidad dichosamente no ha sido algo tan complicado. El hecho de que es un grupo grande, el grupo mismo nos ayuda a dar seguridad por un lado. Utilizamos justamente los semáforos peatonales o lo que sea necesario para cruzar. Cuando han sido eventos muy grandes y hemos pedido apoyo a la municipalidad, y la municipalidad en algunas ocasiones nos ha dado apoyo de policía municipal, de Policleto más que todo, especialmente para actividades que han sido en bici, ¿verdad? Porque ya actividades en bicicleta masivas, ahí sí hemos requerido definitivamente apoyo de policía municipal o de fuerza pública. Las actividades en bici siempre han sido gratuitas, es nada más de llegarse en bicicleta y listo. Y aparte de eso, pues bueno, es simplemente logística, no sé, cuando son grupos muy grandes, igual contamos con un megáfono, ¿verdad? A veces incluso 2 megáfonos y hay que dividir el grupo cuando han sido grupos muy grandes, pero mucho ha sido como eso, conocer muy bien. Generalmente la ruta se planifica antes y con Google Maps se traza más o menos cuál va a ser la línea de ruta, se comparte con los guías que vamos a estar a cargo de la actividad, y eso es básicamente lo que hacemos. Siempre a la hora de crear la ruta buscamos cuáles son las zonas más sencillas para cruzar. Usamos mucho los parques, ¿verdad? Porque en los parques son áreas donde no tenemos que estar lidiando con el espacio de la acera, muchas veces muy limitado, y nos metemos en el medio del parque para evitar también el escándalo, ¿verdad? Los carros, que muchas veces hace muy difícil que lo escuchen a uno, pero en realidad es como eso, planificar la ruta con mapa, evitar puntos, digamos, de conflicto importantes en cuanto a tráfico, y cuando son actividades en bicicleta masivas, pues ahí sí pedir apoyo de policía municipal, en ese caso San José, Montes de Oca, Curridabat, que son donde más hemos trabajado, muchas veces ellos con tiempo se planifican las rutas y ellos nos han ayudado con el tema de policía municipal. Y cuando son rutas a pie, en realidad la logística es bastante sencilla, es un megáfono básicamente, y pues planificar la ruta para evitar puntos de conflicto importantes a la hora de hacer cruces, aprovechar al máximo bulevares cuando hay y espacio público en general. Sí. No sé si sería eso o habría alguna pendiente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien con alguna pregunta? Okay. Bueno, buenos días. Buenas. Más que una pregunta, tal vez un comentario. Chepecletas es de mis proyectos favoritos de San José, de la ciudad, y realmente me encanta cómo va evolucionando, cómo inicia con la sostenibilidad móvil y empieza con las cletas, pero después también evoluciona a poder caminar. Y realmente me parece súper interesante cómo hacen diferentes rutas. Ahorita que estabas comentando sobre el patrimonio histórico, pero que también se desarrollan rutas de gastronomía. Ahorita que nos estabas comentando de los árboles, y cómo va evolucionando. Entonces realmente felicidades. Me gustó muchísimo cómo el sistema lo replicaron en Panamá. Yo considero que Punta Arenas, por ser un paisaje histórico, es una actividad que se puede replicar también aquí. Tenemos al profesor Mauricio, que el profesor Mauricio se ha encargado mucho como de la investigación y todo este tema de patrimonio. Entonces considero que Mauricio es una persona clave como para este sistema, pero nada, realmente felicidades, y realmente es un proyecto súper, súper hermoso. Muchísimas gracias por la idea. Hola Roberto, agradecer que por aquí estoy, Okay. agradecer que haya venido y se haya apuntado a la iniciativa, y quería hacer una pregunta de cómo es el perfil de gente que colabora en este proyecto de Chepecletas, a qué se dedican y cómo terminaron ahí en ese proyecto. Ok, sí, las personas, vos es como más como el equipo. Sí, es vacilón porque en realidad es bastante diverso en cuanto a áreas, digamos, de donde vienen. Han venido personas de psicología, justamente por alguna razón han habido varias personas relacionadas con la psicología, bueno, ingeniería, en mi caso biología, pero básicamente todo lo que comparten es como un interés por la ciudad en general, por temas urbanos, básicamente, temas urbanos de gente educada y que, no sé, como que lo que busca es de alguna manera como ver cómo hace para que la ciudad sea más agradable, y porque ya realmente hay un amor previo, ¿verdad? Nadie en esto participaría si es una de las personas que tienen todas estas mentalidades negativas de la ciudad, de que es sucia, peligrosa, sino que ya gente que de por sí anda en San José
no necesariamente que haya sido de San José toda la vida, porque en realidad creo que la mayoría no han sido de San José desde sus inicios, sino que le han ido encontrando el encanto justamente por la universidad muchas veces, porque la tienen que atravesar para ir a la universidad, y eso les ha de alguna manera acercado y les ha generado un interés. Pero básicamente, más allá de la formación académica, es un tema como de interés por los temas culturales en general y temas de ciudad. Les gusta la vida de ciudad, digamos, básicamente. Ok, gracias. Pura vida. Si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias a Roberto Gracias. Guzmán. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, y creo que este tema nos inspira y también como que nos empodera a apropiarnos de nuestros espacios públicos que son tan importantes, y que esto también puede generar desarrollo para nuestras comunidades, y pues básicamente es el trabajo que queremos hacer, ¿verdad? Me gustó mucho esto de que, bueno, a mí en realidad la noche me parece que es muy bonita, entonces salir de noche es muy lindo, pero normalmente a uno como que le da más miedo, pero esto de hacerlo en grupo tiene esa seguridad que casi uno nunca la consigue, ¿verdad? Entonces me gusta mucho eso de que la unión hace la fuerza. Así que, bueno, ya para terminar esta parte, no sé si pudieran venir los expositores aquí al frente. Ok. Bueno, muchísimas gracias igual a Mariano Zúñiga, a Paco Servilla, que ya está por allá afuera, y a Roberto Guzmán. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, y yo creo que, bueno, personalmente, y creo que para los demás también, es una inspiración y es también como, qué lindo ser gestor cultural, y me dan más ganas de hacer lo que ya estoy haciendo, o de mejorar las cosas, o de que las ideas que tenemos sí se pueden hacer posibles. Ustedes son el ejemplo de que ideas que se tenían ahí con amigos o personales sí se pudieron cumplir con esfuerzo y con trabajo, y que realmente eso pues rinde muchos frutos. Y yo creo que es muy bonito ver el ejemplo, ver la representación de gente joven también que está trabajando en lo que le gusta, y que ojalá nosotros como gestoras y gestores podamos también hacerlo y eventualmente trabajar juntos en algún proyecto, ¿verdad? Muchísimas gracias. También quiero invitar al equipo que estuvo detrás de todo esto, no sé si los chiquillos, los estudiantes que estuvieron trabajando, los que puedan venir aquí al frente para que los vean, porque creo que es muy importante. Vengan, chiquis, los que puedan venir. Creo que es bastante importante que uno vea el montón de gente que hay detrás de una organización. A veces uno cree que es un poquillo fácil, pero en realidad no. Vean el montón de personas que están involucrados, y hay otras personas que no están aquí ahorita o que están detrás de las cámaras. Así que muchísimas gracias. Ahora, de parte de la comunidad estudiantil, les agradecemos mucho a ustedes, chiquillos, por hacer este trabajo. Igual a los profes que estuvieron aquí, el profe Fernando, el profe Jimmy y los demás profes, vengan aquí también para que los vean. Muchas gracias por estar anuentes a hacer esta actividad, el profe Nicolás también. Y esperamos que les haya gustado mucho esta primera parte, y que estén en la segunda también después del almuerzo, porque vienen unos talleres muy bonitos. Así que un aplauso para todos por estar aquí. Bueno, ahora vamos a pasar al almuerzo, vamos a dar 1 hora, todos están invitados e invitadas al almuerzo, y lo que sigue son los talleres. Van a haber 3 talleres, entonces las personas que ya se inscribieron, a sus correos les tuvo que haber llegado una información. Ahora, las que no se han inscrito, en la mesita que está al frente se pueden inscribir con el compañero Johan para